No todo lo que existe es real y no todo lo que existe es visible. Porque hay realidades que se heredan. Hay realidades que se siguen, que se aprenden. Hay realidades que no se exigen, se obedecen. Y hay otras realidades que no se rompen porque nadie se atreve a dejar de obedecerlas. Aquí yo no hablo de manifestación, ni de pensamiento positivo, ni de espiritualidad cómoda. Mi nombre es Catwitch y soy fundadora y arquitecta de Fractal Divino. No acompaño procesos, no sano heridas y no te enseño a vibrar alto. Diseño mapas para colapsar realidades. Si buscas motivación, este no es tu lugar. Si buscas validación, este tampoco es tu espacio. Si buscas cambiar sin soltar nada, aquí tampoco es para ti. Pero si estás listo o lista para ver cómo se fabrica la realidad que habitas y reconocer por qué no se ha movido incluso cuando ya me cuentas que despertaste, entonces quédate, porque una vez que ves cómo funciona la realidad, ya no puedes seguir viviendo ella de igual forma. Si tú ya despertaste, ya leíste, ya entendiste, ¿por qué entonces no se mueve tu realidad financiera? ¿Por qué la relación con tu familia sigue igual? ¿Por qué en tu trabajo no logras evolucionar, avanzar? Si vendes, ¿por qué no logras vender más? Todo eso lo vamos a ver aquí el día de hoy. Y lo primero que te voy a decir, no es porque estés haciendo algo mal, no es porque no sepas manifestar, tampoco es porque haya algo mal en ti. Y no es porque no vibres alto, es porque no estás habitando la realidad. Estás viviendo en el juicio que tiene tu sistema nervioso de la realidad, del cómo es, del cómo se ve, del cómo se mueve. Estás habitando en el juicio. Hoy no vengo a motivarte, no vengo a acompañarte emocionalmente. Tampoco vengo a decirte que todo va a estar bien. Vengo a mostrarte cómo se fabrica una realidad. Y a mostrarte cómo es que muchas personas, aunque ya despertaron, no pueden salir de su realidad. Entonces vamos a entrar a la primera parte, que es la gran mentira de la manifestación. Nos dijeron que la realidad se crea con pensamientos, con afirmaciones, con intención. Y eso es parcialmente cierto, pero incompleto. Y te voy a explicar por qué. La realidad no responde a lo que deseas, a lo que dices que quieres, a lo que vas contando por ahí de yo quiero hacerme millonaria, yo quiero un carro, yo quiero un trabajo, yo quiero. No funciona así. Porque manifiestas lo que tu sistema nervioso reconoce como seguro. Y por eso puedes creer abundancia, pero la saboteas cuando llega. Por eso puedes querer amor y elegir personas que confirman tu herida. Puedes decir que quieres descansar, pero sientes culpa cuando descansas. O te vas de vacaciones y sigues trabajando aún de vacaciones, porque sientes que lo tienes que ganar. Y eso no es falta de conciencia, es biología. Así que entremos a la parte de qué es una realidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la realidad? ¿O solo vas así creyendo que es todo lo que ves? Una realidad no es lo que existe, es lo que se vuelve estable, conocido, seguro. Una realidad es cuando dos o más personas se alinean a un mismo punto de vista, a una misma sintonía, porque creen en algo al mismo tiempo y dejan de cuestionarlo. Cuando concluyes, se cierra la posibilidad de que exista algo más. Concluyes que el sol quema. Y eso ya es real, porque un cúmulo de personas lo están creyendo. Y así nace el dinero, el éxito, el tiempo, la moral, la pobreza y el así soy yo. La realidad es un acuerdo energético sostenido. Y cuando el acuerdo deja de cuestionarse, se vuelve real. Entonces entremos al atlas de realidades. Y voy a mostrarte algo clave, no para que lo entiendas, para que lo ubiques, solamente. Toda realidad tiene capas.
La primera capa es la situación, lo que ves, el dinero que entra, la relación que tienes, el cuerpo que habitas. Y en esta primera capa es donde la gente cree que el problema es lo externo, lo de afuera, el entorno. La segunda capa es la narrativa, esta que tanto les he mencionado en videos. La historia que te cuentas, el siempre me pasa. No es el momento, así es la vida. Y aquí es donde la realidad se vuelve identidad. El yo soy así. Es por eso que les he dicho que las definiciones, conclusiones y juicios te congelan en el tiempo. Es literal como si te tomaran una foto y ahí, desde esa foto, sin cambio, sin movimiento, es donde te mueves. Desde esa foto es de donde estás haciendo todo porque eres así. La tercera capa de la realidad es el cuerpo. Lo que tu cuerpo espera que pase, la tensión que recibes mientras pasa. La ansiedad cuando cobras, la culpa cuando descansas. Todo eso pasa por el cuerpo. Y aquí la realidad se defiende sola. Y la quinta capa es el vacío. La más importante. Escucha. En el vacío no hay historia, no hay identidad y no hay explicación. Y aquí colapsan las realidades y casi nadie quiere estar en el vacío porque el vacío es como: no soy el juicio, no soy la expectativa, no soy lo que me narro, no soy lo que me dijeron. Y viene esa gran pregunta que les he hecho: ¿quiénes serían sin historia? Sin me abusó, me robó, me estafó. ¿Quién eres? Y llegamos al punto de ¿qué es un juicio? Porque un juicio no es una opinión, es un mandato, una orden. Es una instrucción que le dice a tu sistema nervioso: esto es posible, esto no, esto eres capaz, esto no. Tu cuerpo no discute juicios, los ejecuta. Si piensas que estás gorda, ¿qué va a hacer? Si piensas que no puedes, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto limitas o expandes a tu cuerpo con los juicios que tienes de ti? Y con estas preguntas viene lo importante. El juicio no viene para castigarte. Existe para evitar una expansión que tu cuerpo no sabe sostener. Por eso repites, por eso vuelves, por eso saboteas. No porque seas débil, sino porque tu cuerpo va a proteger la identidad conocida. Y entonces entramos al dinero. El dinero no es económico, es biológico. Entra a tu vida, no entra a tu cartera, no entra a tu cuenta bancaria. Entra a tu sistema nervioso. ¿Y por qué a tu sistema nervioso? Porque para algunos el dinero es amenaza. Para otros el dinero es ansiedad. Para otros el dinero es culpa y para algunos otros el dinero es castigo. Tu ingreso máximo no define tu talento. Define lo que tu cuerpo puede sostener sin miedo y sin colapsar. Por eso hay personas que ganan y pierden, suben y bajan, venden y se enferman. No es karma, es regulación nerviosa. Y aquí viene cuando llegan a sesión y me dicen: es que yo ya trabajé todo. Se supone que yo ya había trabajado a mamá, yo ya había trabajado el dinero, yo ya había trabajado a papá. Ajá, pero despertar no rompe una realidad. Solo te permite verla. Y ver sin soltar te va a crear frustración. Te va a crear culpa, te va a crear superioridad moral, superioridad espiritual y te va a crear una jaula. Porque ahí es donde está tu mente, ahí entra tu mente haciéndote creer que estás ocupada estudiando, constelando, biodescodificando, ajá sí. Pero una vez que constelas, ¿qué haces después? ¿Qué haces con lo que estás viendo que hay que soltar? No porque es mi familia, no porque es mi pareja, no y es que mis hijos. Pretextos va a haber muchos. Y la mayoría no quiere salir de su realidad. Quiere explicarla mejor para seguir contando una historia, una narrativa más elevada, más sofisticada, pero sigue siendo narrativa. Porque salir
implica no saber quién eres porque no te has dado la oportunidad de conocerte fuera de esa dinámica. Salir implica soltar la pertenencia, implica soltar la historia, y hay una adicción muy particular a contar historias. Porque aparte, el marketing, la publicidad, todo implica que una historia vende, pero no eres tu historia. Salir implica habitar el vacío, y habitar el vacío da miedo. Pero el miedo solo te muestra que estás yendo por el camino correcto. O avanzas, o te quedas sintiendo miedo. Y el miedo solo te distrae de lo que dices que quieres hacer, de lo que dices que quieres tener. Así que no estás bloqueada, no estás fallando, no tienes algo mal, estás perfectamente adaptada o adaptado a la realidad que has sostenido hasta el día de hoy. Y una realidad no se cambia luchando, se colapsa. ¿Y cómo? Cuando dejas de invertir energía en ella. Así que si algo de este video te incomodó, te movió, te hizo... no es porque no sea verdad. Es porque tu realidad se está quedando sin soporte y quedaste atrapada. Si llegaste hasta aquí ya no puedes decir que no sabes. Porque cuando sabes, la realidad que sostienes se empieza a perder peso. Empieza a volverse insostenible, aunque parece plática, no es plática. Yo no hablo con tu mente, hablo con tu cuerpo. Y esto es inevitable e irreversible. Y tu realidad se vuelve insostenible no porque esté mal, sino porque ya no te queda. Durante este video no te pedí que cambiaras, no te pedí que tuvieras fe, no te di técnicas. Solo hice una cosa y eso fue mostrarte la arquitectura de la realidad que habitas. Y eso ya genera un cambio, porque cuando lo ves, todo cambia a tu alrededor. Porque cuando una estructura se ve con claridad, empieza a colapsar sola. Tu cuerpo sabe qué hacer. Y hay algo importante que decirte ahora. Ver no es colapsar, entender no es salir, despertar no es libertad. Y la mayoría de las personas se queda exactamente aquí, viendo, entendiendo y explicando, sin soltar nada. Por eso existe lo que viene ahora. Por eso existe Fractal Divino. No es un curso, no es un proceso terapéutico, no es un acompañamiento emocional. Es una intervención quirúrgica, biológica, energética y epigenética de lo que eres, de lo que fuiste, de lo que serás y ya no eres. Inhala, suelta. Y tengo dos opciones para ti. El manual quirúrgico para colapsar realidades, que lo vas a obtener en el link de mi bio o que te voy a dejar en la descripción de este video. Este manual no enseña a crear una vida nueva, enseña a desactivar lo que ya no funciona. Y la segunda opción va para quienes sienten que no basta leer, entender, explicar. Es el siguiente nivel. Es la masterclass de cómo colapsar una realidad y salir de tu jaula. Esta masterclass no es motivacional, es fundacional y arquitectónica. Aquí no te pregunto qué quieres manifestar, te muestro lo que estás sosteniendo, consciente o inconscientemente. No saldrás con más claridad, saldrás con menos estructura. Y debajo de este video te dejo los dos links, el del manual y el de la masterclass. No para cambiar tu vida, sino para que dejes de sostener una realidad que no te pertenece. Este no es un llamado ni para todas ni para todos. Es para quien ya no está dispuesto a seguir fingiendo que no ve, que no sabe. Si algo en ti ya no puede volver atrás después de verlo, entonces sabes exactamente por qué estás aquí. Soy Cat Witch, bruja indómita y camaleónica, arquitecta y fundadora de Fractal Divino. Me encanta que estés de este lado del fractal. Nos vemos en el siguiente video.